Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Como dice Segunda de Corintios, ¿quién está apto para estas cosas? De ministrar tu palabra. Venimos a ti, Señor, como tu pueblo, humillado, viendo a los cielos de mañana y al atardecer, deseando tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos sacies con el pan de ella, la miel de ella. Nos fortalezcas, que nos consueles. Que como congregación podamos ver al Padre de misericordias y al Dios de todo consuelo por medio de Cristo más claramente. Bendice tu palabra esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribió Segunda de Corintios, ha pasado más o menos 1 año y medio desde que escribió la Primera de Corintios. Algunos han dicho que Pablo escribió Primera de Corintios como un pastor preocupado por la iglesia, pero se dice que Segunda de Corintios lo escribió como un apologista, uno que presenta una defensa de la fe cristiana. Y se dice esto porque en Segunda de Corintios Pablo está contestando a fuertes críticas de falsos apóstoles que han penetrado la iglesia en Corintio. Para poder entender mejor Segunda de Corintios, tenemos que tener en mente que por lo menos sabemos que hay 4 cartas en las cuales Pablo se ha comunicado con la iglesia. La primera no la tenemos registrada en la palabra de Dios, pero se hace alusión a ella en 1 Corintios 5:9, cuando Pablo dice, os he escrito por carta. La segunda carta que tenemos o que conocemos que Pablo le ha enviado a los Corintios es la que nosotros tenemos en nuestras escrituras como 1 Corintios, donde Pablo responde a preguntas sobre la primera carta. Hay una tercera carta conocida como la carta severa. Esta se escribió después de 1 Corintios y tampoco la tenemos en las escrituras, pero se hace alusión a ella en 2 Corintios 2, versículo 4, donde dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Esta carta severa de Pablo la escribió después de haber hecho una breve visita a Corintio, después de escribir 1 Corintios. Al visitar la iglesia, Pablo no fue recibido bien por la congregación y por eso escribió esta carta con gran tristeza. Parece que él fue despreciado públicamente por un líder de la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Después de este penoso incidente en la iglesia, donde Pablo no fue bien recibido, él escribió esta carta severa para llamar al arrepentimiento a los corintios y al hermano que lo ofendió. Después, Pablo envía a Tito para ver cómo han respondido a esta carta severa. Y al parecer Tito le trae buenas noticias a Pablo. Los corintios han respondido por la mayor parte en arrepentimiento. Pero
a la misma vez hay un grupo de falsos apóstoles que están tratando de desacreditar la vida de Pablo. Y ellos señalan a Pablo como un hombre descalificado para el ministerio por su vida de sufrimiento y dolor. Y por eso Pablo más adelante en Corintios dice, en 2 Corintios 11:30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Los falsos apóstoles argumentaban que en comparación con Pablo, ellos no sufrían y eran visiblemente hombres prósperos. Por lo tanto, ellos se autonombraban los verdaderos apóstoles, o como les llama Pablo más adelante, los super apóstoles o los eminentes apóstoles. Por lo tanto, al estudiar 2 de Corintios, debemos de recordar que Pablo tiene en mente las críticas de los falsos apóstoles que trataban de descritar su vida, su ministerio y el evangelio de Pablo. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo comienza 2 Corintios, que sería la cuarta carta a los Corintios, que la cuarta carta de la cual conocemos nosotros a los Corintios. Y les manda esta carta a los Corintios para responder las críticas de los falsos apóstoles sobre su vida y su ministerio. Y se la manda a los Corintios y hermanos de alrededor en Acaya. Y Pablo escribe esta carta cuando Timoteo, su joven pastor, lo acompaña. Y lo que Pablo dice es que cuando él sufría dentro del ministerio, los atributos de Dios resplandecían más claramente como el sol. Quiero que noten 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y lo que Pablo dice es que cuando él sufría, la gloria de Dios era más claramente visible. Y lo primero que hace es una bella adoración trinitaria. Hace una distinción del Padre, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y le llama al Padre el Padre de misericordias. La primera palabra obviamente es Padre para hacer la distinción trinitaria de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué significa la palabra que es que el Padre sea el Padre de misericordias? Esto se refiere a que Dios el Padre es la fuente de toda misericordia. En otras palabras, toda misericordia que experimentamos como creyentes en medio de las tribulaciones proceden de Dios mismo. La misericordia de Dios es algo que vemos descrito a través de toda la Biblia. Nehemías 9:31 dice, Dios clemente y misericordioso. Daniel 9:9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Salmo 86, versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86, versículo 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 103, versículo 11 nos dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Pero Dios no solamente es el Padre de misericordia, la fuente de misericordia, sino que Dios es el Dios, no de alguna consolación, sino de toda consolación. Dios, siendo un consolador, le ordenó al profeta Isaías predicar para animar a su pueblo. Isaías 40, versículo 1, Dios le dice a Isaías, consolad a mi pueblo. Pablo, escribiéndole a los romanos, en Romanos 15:5, le dice sobre Dios que es el Dios de la paciencia y del consuelo.
Y en nuestro pasaje Pablo dice, 2 Corintios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En otras palabras, Pablo le dice a los corintios que en medio de sus sufrimientos como ministro se veían más claramente, tan brillante como el sol al mediodía, quién es Dios. En este caso, en medio de sus sufrimientos, Dios se mostraba a sí mismo como el Padre, que es Padre también de misericordias. Él es la fuente de la misericordia. Y el Dios no de alguna consolación, sino el Dios de toda consolación. Por eso más adelante en la carta veremos que Dios le dirá a Pablo que su poder es más claramente visto en la debilidad, sufrimiento de Pablo. 2 Corintios 12:9, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, el sufrimiento de Pablo como un ministro del Evangelio le traía gloria a Dios porque reflejaba sus atributos, reflejaba su consolación, reflejaba su misericordia, reflejaba la cruz del Calvario, reflejaba al Cristo crucificado a quien Pablo predicaba. Fue solamente después de haber sufrido como un hombre justo, al final de Job, que Job en el capítulo 42, versículo 5, él pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto es verdad para todo creyente. Podemos escuchar por medio de las predicaciones y enseñanzas que Dios es el Padre de misericordias. Podemos escuchar que en nuestro Dios es el Dios de toda consolación, pero no es hasta que experimentamos el sufrimiento que verdaderamente conocemos la consolación de el Padre, que también es Padre, es la fuente de toda misericordia, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Y Pablo en nuestro pasaje alaba a Dios el Padre en frente de sus angustiadores, como en el Salmo 23, y les dice a los corintios que en medio de sus sufrimientos y tribulaciones, Dios le tendía una mesa delante de sus enemigos, porque Dios mismo le consolaba. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aquí las tribulaciones de las cuales el apóstol Pablo se refiere a los corintios no vinieron a su vida por algún tipo de pecado, ni aún por ser un creyente más. Las tribulaciones de las cuales Pablo se refiere en nuestro contexto vinieron a él por ser un heraldo de Cristo, un embajador de la reconciliación mediante la cruz del Calvario, un predicador de la cruz de Cristo. Una pregunta, ¿quieres predicar el Evangelio? Debes de estar listo para sufrir. Pablo más que nadie entendía algo sobre el sufrimiento que venía acompañado de ser un ministro del Evangelio. En Hechos capítulo 9, Jesús mismo dijo sobre Pablo, versículo 15, le dijo a Ananías sobre Pablo, versículo 15 dice, ve porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesús mismo dijo que le iba a mostrar a Pablo cuánto le era necesario sufrir por su nombre, sufrir por llevar el Evangelio en el nombre de Cristo. Pero a la misma vez, al igual que Pablo conocía
el gran sufrimiento dentro del ministerio por predicar a Cristo, a la misma vez, amada iglesia, él conocía el gran y abundante consuelo de Dios. Según de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aquí la palabra que usa Pablo en Corintios para tribulaciones es referencia a las presiones internas y presiones externas. Las presiones externas se mencionan en 2 Corintios 4:8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Presiones internas, 2 Corintios 7:5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. Al predicar el evangelio hay ciertas presiones y tribulaciones que uno experimenta, especialmente si tú eres un ministro del evangelio. Los que son llamados al ministerio experimentarán algo de lo que el Señor Jesús dijo sobre Pablo. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando Pablo en nuestro pasaje dice en todas nuestras tribulaciones, es una referencia a la variedad de pruebas y a aflicciones y presiones que encontró como apóstol, como ministro, como predicador al llevar el evangelio por todo el viejo mundo. Al punto de que si Dios no lo hubiera consolado, Pablo no hubiera podido terminar su ministerio. Miren cómo dice 2 Corintios 4, versículo 8 al 9. Pablo dice, 2 Corintios 4, versículos 8 al 9, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, estamos en el piso, pero no destruidos. Y más adelante, en 2 Corintios capítulo 11, el versículo 23 dice, son ministros de Cristo, haciendo referencia a los falsos apóstoles que se jactaban de tener una vida sin sufrimiento. Dicen, ustedes falsos apóstoles son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces ha padecido náufrago, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos. Como ministro, la vida de Pablo estaba marcada por una variedad, todo tipo de aflicciones, presiones, tribulaciones internas y externas. Estas tribulaciones le harían a Pablo sudar gotas como de sangre por la gran presión es su oficio. Pero en nuestro pasaje, Dios nos llama a darle gracias a Él, porque en medio de esa variedad de pruebas, en medio de esa variedad de aflicción y tribulación interna y externa, conocemos con los ojos abiertos, como el sol a mediodía, al Padre, que también es Padre de misericordias, y al Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo les dice a los corintios que en estas tribulaciones somos consolados por Dios para ser después consoladores de parte
de Dios. Alguien dijo, Pablo sabía alentar porque él entendía lo que era estar desanimado. Pablo sabía consolar porque él sabía lo que era estar derribado. Es decir, mis hermanos, muchas veces Dios permite el sufrimiento en la vida de los creyentes y los consuela para después usarlos para consolar a otros creyentes. Pregunta, ¿das gracias a Dios, el Padre, por tus tribulaciones, como Pablo lo hizo? Miras tus tribulaciones como una oportunidad de consolar a otros con la consolación que Dios mismo te ha dado a ti. Y una vez más, en nuestro contexto de Corintios, las dificultades que Pablo enfrentaba no era por ser un creyente, no era por ser por algún tipo de pecado. Las dificultades las cuales venían a la vida de Pablo era por ser un embajador del Evangelio de Cristo Jesús. Si alguien está pensando en servir en el ministerio, debes de estar dispuesto a sufrir. Porque al sufrir serás consolado por Dios mismo abundantemente para que después Dios te use para consolar a un mundo que gime de dolor. Al sufrir y ser consolado con las promesas del Evangelio, podrás darle aliento con esas mismas promesas a un mundo que tiene una sentencia de muerte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ya vimos la consolación de Dios el Padre. Ahora veremos la consolación de Cristo. La consolación por medio de Cristo. Punto número 2. Versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. En los versículos 3 y 4, Pablo se enfocó en Dios el Padre como el consolador. Y la palabra original para consolador es paraclesis, que significa uno que viene a tu lado. En el versículo 5 nos habla de la consolación o el paraclesis que viene por medio de Cristo. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, Dios el Padre es un consolador y Dios el Hijo es un consolador. Y aunque aquí no lo menciona, en los evangelios se describe a Dios el Espíritu Santo como el paraclesis, el consolador. Juan 14, 16 dice Jesús hablando, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí vemos el consuelo trinitario disponible a Pablo en todos sus sufrimientos, disponible a los corintios y disponible a todo creyente. Esta consolación solamente está disponible para aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe exclusivamente en Cristo para salvación. Si quieres experimentar esta consolación trinitaria, primero debes de arrepentirte y creer que solo Cristo, solo Jesús te puede salvar del horno ardiente del infierno que mereces por tu pecado. Si quieres experimentar la consolación de Dios, el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación y de Cristo y del Espíritu Santo, debes de abandonar toda confianza en tus buenas obras para entrar al reino de Dios. Y debes de confiar solamente en la obra de Cristo, quien tomó el lugar de pecadores para todos los que iban a creer en su nombre. Y con su muerte pagó el pecado y cubrió nuestra deuda delante de un Dios santo. Pero resucitó el tercer día. Y a todo el que crea en esto para el perdón de pecados y para salvación, será consolado por Dios mismo. Y Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá y morará en ti. Corintios capítulo 1,
Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. El Padre es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, y a la misma vez somos consolados abundantemente por medio de Cristo. Y también el Espíritu Santo que mora en nosotros es nuestro consolador. Los falsos apóstoles querían desacreditar a Pablo como apóstol por sus muchos sufrimientos y tribulaciones. Y Pablo les apunta a la cruz del Calvario. Pablo dice, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí la palabra aflicciones en el original se usa para describir los sufrimientos físicos y aún la muerte. Así que Pablo experimentó las tribulaciones, las presiones internas y presiones externas que venían asociadas con el dolor y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Los enemigos de Pablo en Corintio argumentaban que un apóstol, un ministro del Evangelio, no debía vivir una vida tan dolorosa y tan difícil como Pablo. Y Pablo en respuesta les apunta a su Señor. Pablo les apunta a la cruz del Calvario, al Hijo de Dios encarnado, a Cristo. Él ciertamente vino, como dijo el profeta Isaías, despreciado y desechado entre los hombres. Él vino como un varón de dolores. Y Pablo, al sufrir en el ministerio, simplemente estaba siguiendo los pasos de su maestro. Su maestro vivió en agonía. Pablo estuvo en agonía. Pablo reflejaba una vida de la cruz. Su maestro cargó la cruz. Su maestro sufrió. Pablo sufrió. Su maestro amó hasta la muerte. Pablo sufriría hasta la muerte por amor del nombre, sobre todo nombre, que predicaba el nombre de Cristo Jesús. Pregunta, iglesia, ¿qué tanto se parece tu vida a la de tu maestro? ¿Sufres por el Evangelio? ¿Cargas tu cruz por el Evangelio? ¿Sufres críticas por el Evangelio? ¿Eres despreciado por el Evangelio? ¿Predicas el Evangelio? ¿Qué tanto se parece tu vida a la de tu maestro? Pablo les comunica a los corintios que en medio de las críticas, él simplemente trataba de imitar la vida de su maestro, el varón de dolores, que fue despreciado y desechado por el mundo para dar vida a muchos. En Colosenses 1, versículo 24, Pablo dice, por lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Pablo dice que él cumplió lo que le hacía falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia. No que le hiciera falta a Cristo para salvar al mundo de sus pecados, sino que Pablo estaba contento de ser copartícipe en el sufrimiento por el amor de Cristo y por el amor de la iglesia de la cual fue hecho ministro. En Gálatas 6:17, Pablo dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesús. Pablo se parecía tanto a su Señor que se miraba su vida como si pudieras ver visiblemente las cicatrices de la crucifixión en su cuerpo. Segunda de Corintios 4, versículo 10, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Pablo calla a sus críticos en Corintio, llevándolos al fundador del cristianismo, a Jesús mismo. Y él les mostró cómo su vida y su ministerio reflejaban los sufrimientos de Cristo. ¿Quieres servir a Cristo, mi hermano? Debes de estar dispuesto a llevar
sobre tu cuerpo y tu vida las marcas y las cicatrices de la crucifixión. Debes de estar listo para ser crucificado como Cristo fue crucificado. Pero recuerda que al sufrir por el Evangelio, también serás consolado por Dios mismo. 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo, otra traducción, por medio de Cristo, nuestra consolación. La vida en el ministerio de Pablo abundaba con los mismos sufrimientos de Cristo, pero a la misma vez era abundantemente consolado por Cristo mismo. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo aquí le dice a los corintios: si ustedes ven sufrimiento en mi vida, en mi ministerio y en el resto de los apóstoles, es porque Dios lo está usando para ustedes, corintios, para que ustedes sean consolados, para que ustedes puedan ver cómo se sufre fielmente. ¿A qué se refiere aquí con la consolación y salvación en el versículo 6? Le está diciendo aquí que a los corintios que su vida de sufrimiento, mientras que es fiel a Dios, iba a animar a los corintios a perseverar en el cristianismo hasta el final. En otras palabras, corintios, no se desanimen por el sufrimiento. Es más, miren mi sufrimiento como apóstol de Jesucristo y miren cómo yo sufro fielmente para que ustedes perseveren hasta el final. Un hombre que sufre en serio por ser fiel al Evangelio lo hace para así bendecir a los que sirve. Amada iglesia, cuando ustedes vean sufrimiento en sus ministros, pastores, no por pecado, sino por fidelidad al Evangelio, es porque Dios los ama a ustedes, los miembros de la iglesia. Y Dios está quebrantando a esos hombres, a esos ministros, a esos pastores, para después consolarlos. Y cuando ellos sean consolados por el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, por medio de Cristo, esos ministros, entonces pondrán consolarlos a ustedes y lo harán por medio de la consolación que ellos mismos recibieron de la palabra de Dios. En nuestro pasaje, cuando los corintios mismos sufrieran, ellos tendrían un ejemplo en la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo ves tú el sufrimiento en tu vida? ¿Ves tu sufrimiento como una oportunidad para ayudar, servir y consolar a otros? ¿Ves el sufrimiento egoístamente o ves el sufrimiento egoístamente y tan solo te tienes autolástima? 2 Corintios 1, versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. La Biblia de las Américas lee: y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Pablo le dice a los corintios que él está plenamente confiado que así como los corintios sufrirían de la misma manera que él y el resto de los apóstoles, él sabía que también serían abundantemente consolados por Dios. Y para que los corintios pudieran entender esto de manera práctica, Pablo les da un ejemplo de su propia vida. Ya vimos la consolación de Dios el Padre, la consolación por medio de Cristo. Ahora, punto número 3 y punto final, la consolación en Asia.
la consolación en Asia. Versículo 8, 2 Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí Pablo está haciendo referencia a una situación cuando él se encontraba en Asia, y se cree que es en Éfeso. Anteriormente, Pablo describe esta situación como haber peleado con bestias en 1 Corintios 15:32. Sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Durante ese tiempo de su ministerio en Éfeso, Pablo y sus acompañantes aparentemente enfrentaron otra gran adversidad que no tenemos registrada en las Escrituras. Pablo encontró una situación que lo dejó completamente abrumado, más allá de sus fuerzas. Fue tan grande esta dificultad en el ministerio de Pablo que dio por hecho que moriría y su ministerio llegaría a un fin. 2 Corintios 1, versículo 8. Hermanos, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo describe esta tribulación en Éfeso como tener una sentencia de muerte, una fecha fija donde él sabría que con toda certeza que moriría y terminaría su ministerio. Estaba sobreabrumado, había perdido toda esperanza. El gran apóstol del sufrimiento, el apóstol del Evangelio, era el apóstol del sufrimiento. Y esta sentencia de muerte, donde Pablo estaba desanimado y había perdido toda la esperanza para continuar, vino de Dios mismo. Dios le quitó, Dios le exprimió toda confianza en sí mismo para después darle una gloriosa esperanza. 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo, por medio de estas tribulaciones, aprendió a no confiar en sí mismo, a no confiar en la carne. Por eso más adelante, Pablo se compara a sí mismo como un simple vaso de barro, sin atractivo alguno, pero en ese vaso de barro, quebrado por las tribulaciones, ese vaso de barro que se usaba para las cosas más simples, ese vaso de barro sin atractivo, cargaba en sí mismo las perlas y los diamantes del Evangelio. 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta prueba en Éfeso abrumó a Pablo para que así pudiera experimentar el poder de Dios en su vida y su ministerio. Pablo vivía con una vida marcada por el sufrimiento de Cristo, pero también vivía una vida en la resurrección de los muertos de Cristo. Qué bella y gloriosa paradoja. Cuando vivimos débiles, cuando vivimos atribulados por predicar a Cristo, el mundo nos desprecia y somos desechados por razones del Evangelio. Cuando estamos desanimados, cuando acabamos de perder toda esperanza, cuando no se mira humanamente alguna salida, ni a izquierda ni a derecha,
En el medio de esa tribulación, en medio de esa dificultad que te ha quitado el aliento, en medio de esa tribulación que te ha quitado la esperanza, en medio de ese dolor que procede de Dios mismo, conocerás el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Conocerás al Padre que también es Padre de misericordias. Conocerás que así como abundan en ti los sufrimientos de Cristo, también abundará para en ti mismo por medio de Cristo la consolación en Cristo mismo. Conocerás la consolación del Espíritu Santo que mora en ti. Serás un vaso de barro, pero cargarás las joyas y el poder del Evangelio. 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo estaba confiado en los atributos de Dios. Pablo estaba confiado en que Dios no cambia. Pablo sabía que el mismo Dios que lo libró en el pasado, en Éfeso, lo libraría cuando escribió 2 Corintios de la gran oposición y lo librará en el día final cuando lo resucite a los muertos. Dios es fiel, hermano. Recuerda que el sufrimiento, la tribulación, y que cuando estés desanimado y deprimido, es todo parte del plan glorioso de Dios para que seas marcado con las cicatrices de la cruz y vivas en el poder de la resurrección. Y un día, si no te libra físicamente de este mundo, te librará físicamente en la resurrección de los muertos. Dios no siempre libraba a Pablo, pero siempre lo fortalecía. La palabra para consolación es uno que viene a tu lado. El Padre de misericordias viene a tu lado. El Dios de toda consolación. Cristo viene a tu lado abundantemente y el Espíritu Santo te consuela. Siempre mora en ti y siempre está ahí para ayudarte a perseverar en tu vida cristiana y para recordarte que vivimos con una cruz, pero también vivimos en el poder de la gloriosa resurrección del Hijo de Dios. 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor de nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo comenzó en el versículo 3 adorando a Dios por el sufrimiento. Y en el versículo 11 cierra llamando en oración para adorar a Dios por el sufrimiento. En otras palabras, los falsos apóstoles estaban señalando a Pablo y querían descreditarlo por su vida de sufrimiento. Y Pablo les dice de manera de oración y adoración, les dice, alaben a Dios conmigo por mi sufrimiento, porque en mi sufrimiento ustedes conocen la consolación de Dios. Y Pablo nos recuerda en el último versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En otras palabras, iglesia de los Corintios, ustedes oraron y por eso Dios me libró. Que somos uno
ministros y miembros en Cristo, y que juntos sufrimos para consolación del uno al otro, para darle gloria a Dios, para hacer que abunden la oración y la adoración al Padre de misericordia. Así que recuerden, amados hermanos, que en tu tribulación los atributos de Dios brillan tan claros como el sol al mediodía. En medio de tu tribulación debemos de darle gracias al Dios, el Padre y Padre de misericordias, al Dios de no alguna, sino de toda consolación por medio del consuelo que recibimos en Cristo. Y como ministros y creyentes debemos de recordar que las aflicciones y consolación que recibimos de Dios nos capacitan para así consolar a un mundo que gime de dolor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones.